Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Only Books. En esta ocasión vamos a ver cuál es la importancia de leer los clásicos, los libros clásicos. Voy a empezar a argumentar utilizando una anécdota, algo muy curioso que me pasó hace pues ya muchísimo tiempo. Esto fue hace 25 años cuando yo entré a trabajar a lo que fue prácticamente la primera escuela donde yo laboré. No fue exactamente la primera escuela, pero casi lo fue. Y pues cuando yo entré a ese colegio, pues por un buen tiempo fui el profesor más joven del lugar. Pues es que ya fue hace muchísimos años. Eso, como les digo, fue hace 25 años. Ahorita ya casi tengo 50 años. Y pues como yo siempre he sido pues un lector compulsivo, devoraba libros, leía muchísimo y yo nunca he sido exclusivamente de literatura, nunca he sido exclusivamente de novelas, sino que pues también he leído muchísima filosofía, me encanta la filosofía, también me encantan las ciencias, he estudiado mucho acerca de matemáticas, tengo un nivel bastante decente de matemáticas, las he estudiado tanto en cursos formales como por mi cuenta y tengo bastante buen nivel, de modo que después de estar unos cuantos meses ya dando clases en esa escuela, comenzó a correrse la voz de que pues yo era una persona supuestamente muy culta, supuestamente, que sabía muchas cosas y que tenía un carácter muy peculiar, en fin, que eso al parecer le llamó la atención a una de las accionistas de la escuela, una señora que ya era bastante grande para ese entonces. Yo creo que si yo tenía 24 años, esa persona, esa accionista de la escuela, debió tener como unos 35 años más que yo. Y era una persona a la que todo el mundo le tenía miedo porque tenía un carácter muy fuerte. Y sí lo tenía. Entonces, yendo yo alguna vez caminando por la escuela, eh, esa persona, esa accionista de la escuela, me llamó y me dijo, profesor, venga para acá, es que le tengo una pregunta. Entonces, su pregunta fue más o menos así como se las voy a contar ahorita. Oiga, profesor, quiero saber de dónde vienen unos versos. Son unos versos que dicen algo así como de los sueños, que dicen como, lo único que recuerdo, me comentó esta persona, es que dice algo así como que los sueños son, pero no recuerdo bien. Ahora, para mi fortuna, el lugar de donde vienen esos versos son muy fácilmente identificables. Ya con la información que me dio, inmediatamente dije, pues de aquí son. Son versos que pertenecen a La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Y sucede que La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, desde hace muchos años, ha sido uno de mis libros favoritos. Me obsesioné mucho con ese libro y pues tenía la fortuna, y fíjense nada más la casualidad tremenda, de que yo me sabía de memoria un montón de cosas acerca de la vida de sueño. Eh, Así que cuando esta persona me estaba cuestionando acerca de esto, que yo estoy seguro que me estaba poniendo a prueba. O sea, estaba viendo si de verdad yo sabía muchas cosas o si era un farsante. Pues que al final todavía sigo sin saber si soy una cosa o la otra. Y le dije, sí, mire, estos versos pertenecen a tal libro y pertenecen a tal autor. Y si gusta, ahorita pues le puedo recitar la parte específica a la que pertenecen, pues para que usted entienda el contexto de, pues por qué esos versitos dicen lo que dicen. Entonces, así como se los voy a decir ahorita, exactamente así fue como se lo dije a esta persona hace 25 años. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y así haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien quiera reinar, sabiendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bueno, por cierto, esta es una obra, La vida es sueño, que algún día analizaremos. Entonces le voy a dedicar un video a este que es uno de mis libros favoritos y que no es nada fácil leerlo por el tipo de vocabulario que utiliza, o sea, porque es una obra padrísima, pero sí, sí es difícil de interpretar por el vocabulario, pero en fin, ahorita no nos vayamos por ahí, me estoy desviando, sino continuemos con la anécdota. Bueno, esta persona se quedó muy sorprendida de que me hiciera una, digamos que me pusiera a prueba con un tema cultural completamente al azar y que se lo pudiera responder, digamos que más allá de todas sus expectativas, que no solo supiera el autor y cómo se llamaba la obra, sino que se la recitara de memoria. Esa persona era alguien muy, digamos que el accionista era una persona muy comunicativa. Ok, bueno, entonces yo estoy seguro de que a la menor oportunidad fue con el que todos considerábamos el dueño de la escuela, con el accionista mayoritario, que a la larga se quedó con todas las acciones, o sea, compró todas las acciones y se convirtió en el único dueño. Pero entonces ahí fue cuando el dueño se enteró de que pues por ahí tenía un maestro que supuestamente era muy culto, supuestamente, y pasó algo muy peculiar. O sea, fíjense nada más qué cadena de casualidades, qué cadena de cosas tan improbables. El dueño quería hacer, digamos, un departamento de educación, de investigación educativa en la escuela para mejorar pues el desempeño de los maestros, para elevar el nivel académico de la escuela, pero él quería a personas que realmente supieran de lo que estaban hablando, así que lo que hizo, en lugar de seleccionar de seleccionar personalmente a los que iban a ser miembros de ese departamento, decidió aplicar un examen. En ese entonces tenía dos escuelas, eran más de 100 maestros en total, o éramos más de 100 maestros en total, y diseñó un examen de todas las materias. Él dijo, bueno, ¿de qué se trata el asunto? Pues estamos enseñando nivel primaria, secundaria y preparatoria, estamos enseñando todas las materias, por lo tanto, pues voy a probar a mis profesores acerca de todas las materias. El examen fue de español, el examen fue de historia, fue de geografía, fue de matemáticas, fue de las materias de ciencias, incluyó física, química y biología, de todo lo que se supone que los maestros le exigimos a nuestros alumnos que deben de saber, y básicamente todas las preguntas eran hasta de nivel preparatoria, o sea que en teoría cuando menos los profesores pues tendríamos que dominar ese tipo de cuestionamientos y salir con muy buenas calificaciones. Bueno, pues como yo estudiaba muchísimo de manera obsesiva todas esas materias, incluyendo las matemáticas, pues nos aplicaron a todos el mismo examen, el mismo día, y pues sí, sí, resulta que yo saqué la mejor calificación de todas, eh, porque pues estaba obsesionado con el mundo de los libros, estaba obsesionado con el mundo del conocimiento, incluyendo sobre todo el conocimiento clásico y el mundo clásico. Bueno, pero no solo eso, les digo, la filosofía es parte de mis obsesiones, la divulgación de la ciencia y las ciencias duras son parte de mis obsesiones, entonces pues saqué el primer lugar. Y de hecho, ya cuando tuve acceso a pues este departamento que se abrió, pues porque fui el principal seleccionado, llegué a platicar muchas veces con el dueño de la escuela y él me dijo que nos puso una trampa en el examen para darse cuenta de quiénes eran los que sabían más matemáticas. Nos puso una cosa que no es de matemáticas básicas, pero que tampoco es para nada de matemáticas avanzadas. Digamos que es una pregunta de matemáticas intermedias, que como yo tenía nivel de conocimientos de matemáticas intermedias, pues no se me dificultó. Es una cosa que se llama demostración de identidades trigonométricas, específicamente una cosa que se llama identidad pitagórica, donde hay que demostrar que es una cosa que es fascinante cuando te interesa el tema,
demostrar que seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de otro ángulo es igual a 1. Eso con matemáticas básicas pues no se entiende, suena como que está en chino. Alguien que sepa matemáticas avanzadas pues se va a morir de la risa, porque demostrar eso no es ningún reto desde el punto de vista de las matemáticas avanzadas. Ahora, obviamente, pues mi contexto no era que yo fuera un gran sabio, no era que yo fuera una persona con una inteligencia desbordante, simplemente me fascinaban las matemáticas, es un gusto innato en mí. Entonces, esa pregunta era de matemáticas intermedias y era el nivel perfecto para mí. Entonces hice la demostración muy sencilla y eso fue lo que más impresionó al dueño de todas las preguntas que contesté en el examen. Así que fui uno de los seleccionados, me pusieron en este departamento de investigación educativa, pero la primera vez que yo platiqué con el dueño de la escuela fue después de que le recité estos versos a esta accionista y después de que aplicaron el examen. Entonces era muy curioso que hubiera pasado estas dos pruebas, lo de la recitación y lo del examen, digamos que de una manera tan peculiar, fue muy curioso. Entonces, cuando ya fui uno de los seleccionados por el criterio del examen, por calificación, para formar parte de este departamento, pues todos los seleccionados nos tuvimos que entrevistar con el dueño y pues sucede que al dueño le gustaba mucho la filosofía, era un tema que le llamaba mucho la atención. Entonces, cuando empezó la reunión, él pues me planteó los objetivos, me comentó qué es lo que esperaba de este departamento de investigación académica, y conforme pasaban los minutos, pues el tema fue cambiando, el tema se fue desviando y de repente pues llegamos a empezar a comentar cuestiones filosóficas. Bueno, fíjense nada más qué cosa más loca. Por alguna razón llegamos al tema de si pues al ser humano, siendo como somos los seres humanos, siendo nuestra naturaleza como es, la discusión era si de verdad un ser humano podía llegar a hacer un acto completamente desinteresado sin esperar nada a cambio. Y parte de la argumentación del dueño de la escuela implicaba citarme unos versos. Él me dijo, a ver Roberto, bueno, no sé si conozcas estos versos de Santa Teresa de Jesús que dicen algo así como, y entonces me empezó a decir el inicio del poema, era algo así como, vivo sin vivir en mí, y entonces yo le completé el poema. Dije, vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en el este letrero que muero porque no muero. Y así le recité todo el poema. Entonces fue una casualidad enorme que otra vez una persona muy importante de la escuela hiciera una cita de una cuestión cultural que yo no solamente conocía, sino que dominaba pues la tenía por completo en mi memoria. ¿Qué posibilidades hay de que eso fuera de esa manera? Pues no muchas, y sin embargo se dio la tremenda casualidad. Entonces, obviamente, el dueño se quedó profundamente impresionado de que, pues primero, yo hubiera sabido los versos de Calderón de la Barca al pie de la letra, que hubiera salido también en el examen de conocimientos generales y que ahora él citara un verso de memoria y que yo lo completara así como de la nada. Y total, que terminé teniendo un puesto muy privilegiado en esa escuela, privilegiado en el buen sentido de la palabra. Yo siempre he sido una persona seria y trabajadora y muy comprometida. Nunca falto a trabajar, siempre llego temprano, o cuando menos siempre llego a tiempo. Así que estoy utilizando la palabra privilegiado, como les digo, en el buen sentido de la palabra. Tuve un muy buen puesto con un muy buen sueldo y pues la verdad es que me la pasé muy bien en esa escuela con el respeto de los accionistas y con el respeto del dueño y con el respeto de los directores en su mayoría. Eh, y digamos que esa es la anécdota y a dónde quiero llegar con esa anécdota, pues yo creo que ya es muy obvio para dónde se va a ir la argumentación. La argumentación
tiene que ver con que, pues, ¿para qué sirve leer los clásicos? Bueno, pues los clásicos pueden servir como para algo tan importante desde el punto de vista práctico como para conseguirte un buen trabajo. O sea, si tú no lees los clásicos, pues puede ser que no pase nada, puede ser que nunca los utilices, pero de vez en cuando te vas a encontrar con una persona de una generación o dos generaciones por encima de ti que cuando tú eres muy joven son las personas que tienen la influencia y que tienen el poder económico y que tienen, digamos, que poder de todo tipo. Y si tú sabes los clásicos, lo más probable es que, dada la generación a la que esas personas pertenecen, también sepan los clásicos. Entonces, podremos hablar un lenguaje muy diferente. Esa persona, por ejemplo, el dueño de la escuela, yo creo que era como 35, 40 años mayor que yo, ya era una persona grande. Sin embargo, el hecho de que tuviéramos en común un cierto contexto cultural hizo que, eh, que al final supiéramos entendernos muy bien, porque teníamos un contexto en común y teníamos puentes que unían a nuestras generaciones que eran muy diferentes. Y eso hizo que él se diera cuenta de inmediato lo difícil, lo improbable que era que yo supiera todas esas cosas de memoria, incluso aunque no las supiera de memoria, que yo conociera esas cosas, que yo conociera los autores y que yo conociera de qué se trataban todas esas cuestiones, y eso hizo que él me respetara mucho y que siempre tuviera en muy alta estima mi opinión, porque pues pensaba que era una persona que efectivamente sabía de lo que estaba hablando y que, dado que sabía de lo que estaba hablando, pues podía llevar sus proyectos a buen puerto. Así que esa sería mi propuesta de respuesta y nada, obviamente no es una respuesta general, no es una respuesta que demuestre y que dé ya de una vez por concluida la discusión de para qué sirve leer los clásicos, sino que nada más es una cuestión a nivel anecdótico, pero que pretende proponer parte de la respuesta muy firme. ¿Para qué nos sirve leer los clásicos? Pues por principio de cuentas nos sirve para saber comunicarnos con las generaciones que están por encima de nosotros en edad, que tienden puentes de comunicación entre esas generaciones que son más grandes que nosotros y nosotros, y a veces con un golpe de suerte, si ahí tenemos el conocimiento, ese conocimiento nos puede servir hasta para encontrar un buen trabajo, un buen puesto y un trabajo muy bien pagado, que fue el caso que me pasó a mí, por más improbable que parezca y por más improbable que suene. Ahora, para finalizar, déjenme contarles otra anécdota. Esta es una anécdota un poquito más pequeña. Hace unos cuantos años, cuando tenía el proyecto de abrir este canal de YouTube, también hice una investigación acerca de, pues, la posibilidad de abrir un canal en TikTok. Yo sabía que esa posibilidad de abrir un canal en TikTok era muy remota, por muchas razones, pues porque TikTok es una plataforma un poco más para, bueno, bastante más para jóvenes, porque la brevedad de los videos no me permitirían expresar la complejidad que muchos de los libros clásicos y libros de cualquier tipo guardan, pues porque yo quería que mi canal fuera acerca de libros. Entonces lo vi como una posibilidad muy remota. Efectivamente era una posibilidad muy remota, no se dio, pero aún así me puse a hacer la investigación. Entonces me puse a ver cuáles eran los canales con mayor número de seguidores que hablaban sobre libros. Digamos, creo que les dicen les dicen libros de perdón, canales de BookTok. En fin, entonces fui viendo 3 o 4 videos de cada uno de esos influencers y una de las influencers, porque esta era mujer, me acuerdo, una jovencita, eh, que era de las que tenía más seguidores. Creo que es a esa influencer que actualmente yo creo que no podría, se me borró el nombre, no creo poder ser capaz de volver a encontrar el canal de esa persona, pues a lo mejor se mueve mucho el número de seguidores, ni siquiera lo he intentado, pero es a la persona que le he encontrado la opinión más francamente patética acerca de
eh, acerca de los libros clásicos. Les voy a platicar cómo era ese video. Era, por supuesto, un video muy breve de unos cuantos segundos, un video mudo. Ella nunca habló, solo se le quedaba viendo a la cámara con una mirada de soberbia increíble, como si a través de la mirada nosotros tuviéramos que aceptar que ella tenía razón en su argumento, si se le pudiera llamar argumento, que era más bien un dogma de fe, y lo que escribía, pues se expresaba con palabra escrita, decía, leer los clásicos no te hace mejor. Ah, habráse visto semejante estupidez, perdón, pero pues es que sí es indignante. A ver, pues no se trata de que los libros clásicos te hagan, digamos que ella lo que quería expresar claramente es que los que leen los libros clásicos se sienten superiores a los que no lo hacen. Y eso no dudo que pueda ser para algunas personas, pero es una franca estupidez. O sea, a ver, como para explicarle que los libros clásicos, ahora sí vámonos al nivel más general, sirven para muchísimas cosas, empezando porque son puentes que nos conectan con el pasado de todas las generaciones que nos han antecedido. A través de los libros clásicos nosotros podemos conocer, no necesariamente, o sea, también para eso están los libros de historia, pero los libros clásicos nos dan una perspectiva única que los libros de historia, dada su naturaleza, no pueden hacer. Nos conectan de una manera muy íntima con las generaciones que nos han antecedido, nos enseñan sus pasiones, nos enseñan sus traumas, nos enseñan su sabiduría, su potencialidad, sus limitaciones, y de alguna manera nosotros conectamos con esas generaciones y entendiendo esas generaciones cómo eran, nos empezamos a dar cuenta también de cuál es nuestra naturaleza como seres humanos, nuestra naturaleza como personas, y empezamos a tener empatía con esas generaciones y al mismo tiempo nos proyectamos hacia el futuro y nos damos cuenta de que nosotros muy pronto o en algún momento nos vamos a convertir en el pasado de ese futuro que viene y también nos van a ver en retrospectiva y no querríamos que se olvidaran de nosotros y no querríamos que ellos se olvidaran, en caso de que sí se acuerden de nosotros, que nosotros teníamos un contexto, que teníamos limitaciones y que tenemos virtudes, así como también tenemos un montón de defectos y querríamos que nos comprendieran en toda nuestra gloria y también en toda nuestra miseria. Y parte de esa conexión, parte de esa explicación que nosotros le vamos a legar a las generaciones que vienen después de nosotros, esa explicación se las vamos a legar en gran medida a través de los libros y a través de los libros que con el paso del tiempo se van a convertir en los libros clásicos que ellos van a leer acerca de esa época y así también nosotros con el pasado, como si no fuera suficiente ese argumento para pues, esa señorita que hizo de manera tan irreflexiva y tan arrogante ese video, pues ¿qué más podríamos decir de para qué nos sirve leer los libros clásicos? Pues los libros clásicos han sido escritos por los mayores genios de la historia de la humanidad, por las personas, por los poetas, por los escritores, por los pensadores que mejor y más profundamente han reflexionado acerca de los temas más importantes para las personas. Han reflexionado acerca de la muerte, acerca del odio, acerca del amor, acerca de tantas cosas que nos hacen ser lo que somos, cosas que si nosotros quisiéramos por nuestros propios medios en el lapso tan breve que dura nuestra vida, pues no alcanzaríamos a reflexionar tanto ni a reflexionar bien a comparación de la oportunidad que nos dan los clásicos, que al leerlos nos dan tanta luz acerca de nuestra propia naturaleza, acerca de los sentimientos y las emociones que tanto nos determinan y que tanto y que tanto van guiando nuestra vida para un lado y para otro. Bueno, y otra razón muy poderosa para leer a los clásicos es que la influencia de los clásicos en la vida cotidiana, en lo que hacemos, en lo que platicamos, en lo que pensamos, puede llegar a ser, de hecho es brutal. A ver, pensemos nada más en el ser o no ser. He ahí el dilema. A cada ratito, personas de todas las generaciones, no falta que citen, bueno, pues es que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. ¿Qué hacemos? Ah, ser o no ser. He ahí el dilema. O, por ejemplo, también está el concepto del talón de Aquiles.
Pues esta debilidad es mi talón de Aquiles, viene de la Ilíada. Tenemos también, híjoles, que estoy entre Sila y Caribdis, cuando tienes dos opciones y las dos opciones son malas. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el concepto del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson para expresar la compleja idea de que los seres humanos no somos completamente buenos ni completamente malos, sino que el mal y el bien conviven en el mismo individuo. Tenemos, por ejemplo, la metáfora de los límites de la ciencia a través de el libro del monstruo de Frankenstein de Mary Shelley. Tenemos, por ejemplo, el concepto de, ya más reciente, el concepto del síndrome de Peter Pan para los adultos que no quieren madurar. Así que, pues fíjense nada más qué desconocimiento deberíamos tener de, o qué tan equivocados podemos estar expresando ese virulento desprecio por los clásicos, cuando en gran medida nosotros pensamos de acuerdo con los clásicos, hablamos de acuerdo con los clásicos e incluso nos amamos, nos peleamos, nos pensamos de acuerdo con lo que los clásicos han permeado brutalmente en la vida de las personas a lo largo de la historia. Entonces, en gran medida, nosotros somos un resultado de los clásicos. Bueno, y todavía habría más cosas. Por ejemplo, leer los clásicos es una manera muy buena de obtener, fíjense, hasta algo tan aparentemente trivial como lo que les voy a decir, nos dan vocabulario. Y si nos dan vocabulario, nos dan ortografía, por supuesto, pero también nos dan vocabulario, y ese vocabulario nos permite expresar ideas más complejas e ideas más sutiles que las que podríamos expresar si nosotros no leyéramos estos clásicos. Entonces, lo que nos dan una mayor posibilidad de entendimiento con las otras personas, mayor posibilidad de entendimiento con las personas que nos rodean, y eso en sí mismo es increíblemente valioso. Y así le podríamos seguir con más y más argumentos acerca de por qué leer los clásicos es importante. Ah, pero pues hay personas que tratan de popularizar la idea de que leer los clásicos no es indispensable, no es importante e incluso podría ser contraproducente, porque lo único que estamos demostrando a través de darle importancia a la lectura de los clásicos es que somos personas arrogantes y traumatizadas, que lo que queremos es sentirnos más importantes que los demás, cuando en realidad hay toda una serie de argumentos que nos dicen que leer los clásicos es importante porque nos permiten tener un contexto, entender por qué el presente es como es y por qué nosotros somos como somos, y eso nos da la oportunidad de comunicarnos más profundamente con los demás, ponernos de acuerdo, evitar el conflicto, o cuando menos, si le vamos a entrar al conflicto, hacerlo de la manera más constructiva posible. Pero eso sí, hay una cosa que sí quiero dejar muy en claro. Yo no tengo ese prejuicio de que una persona automáticamente, por ser joven, sea una persona superficial y sea una persona a la que no le gusta la lectura y que no le gustan los libros clásicos. O sea, tampoco voy a caer en esa exageración, en ese extremo y en ese error. Obviamente hay muchísimas personas jóvenes a las que sí, sí les interesa leer los libros clásicos. Incluso para hacer este video me metí a hacer una investigación, o sea, de nuevo me metí a Google, y ahí me puse a buscar videos de TikTok que hablaran acerca de qué le parece a los jóvenes la literatura de los libros clásicos, la literatura clásica. Y a mí me pareció muy estimulante y me pareció muy positivo que los TikTokers que salieron en esa lista, que salieron en la búsqueda que me hizo Google, hablaban muy bien acerca de la literatura clásica, acerca de los libros clásicos. Les parecía bien la idea de que los jóvenes leyeran libros clásicos e incluso le hacían recomendaciones a sus seguidores. Y a mí me animó muchísimo que sí haya una corriente de TikTokers que se preocupan que se preocupan por difundir la importancia de la literatura clásica y
que no se quedan en esa, digamos que en esa visión tan absurda de pensar que la única razón que tú tienes para leer libros clásicos es querer sentirte de alguna manera superior a los demás. Y eso me puso de muy buen humor. Y esa es mi opinión, ese es, digamos que mi granito de arena, lo que yo estoy proponiendo, lo que yo estoy aportando en este debate, en esta cuestión, pues tan importante hoy en día, que es para qué sirve leer los clásicos. Espero que el video les haya parecido interesante, espero que el video pues les haya parecido instructivo, y si no, pues entonces habrá sido completamente mi falla y habrá sido completamente mi responsabilidad. Aún así, espero que se hayan entretenido y que hayan aprendido mucho. No me queda más que decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.